11. El inocente error. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, pero no puede pecar. Texto 19, epígrafe 2312. A los pocos años de haber comenzado a estudiar el curso, me preguntaba, ¿cómo pudo haber entrado un pensamiento no amoroso en la mente del Hijo cuando Dios es amor? ¿Cómo pudo el Hijo haber creído estar separado de su fuente? Incluso llegué a tener una batalla campal con el Padre en la que le reclamaba que él debió haber sabido que su hijo iba a tener ese pensamiento no amoroso y que debió evitarlo. Y al no hacerlo, mirá el lío en el que estamos. Estaba furiosa con él, pues veía lo duro y difícil que era perdonar aún todo con mi empeño, y que el fin de este sueño de dolor no parecía ser una posibilidad real. Pero eso fue muchos años atrás, cuando aún no había entendido que el padre no pudo haber sabido que su hijo iba a tener un pensamiento de separación, pues de haberlo sabido, la idea de separación hubiese entrado en su mente y por lo tanto se hubiera vuelto real y eterna, ya que lo que él piensa o sabe lo crea y lo que él crea es eterno. Pero también me preguntaba, ¿cómo es posible que si en Dios no hay pecado, el Hijo pudiese haber pecado? ¿Cómo pudo haber entrado en la mente que Él creó como su Hijo el concepto de que algo pudiese ser solo para Él? Y lo que me llegó lo aclaró todo y llenó de alegría mi corazón. Cuando el Padre creó a su único Hijo, el Cristo, lo dotó de todos sus atributos. El Hijo fue una creación perfecta, plena y completa en sí misma. No un clon de Dios, sino idéntica y semejante a su Creador, e incapaz de pecar o de pensar siquiera en el concepto de la separación, pues esto no existía en la mente del Padre. Y en una de esas vueltas que le di al tema, lo que me llegó fue que el Hijo tenía que conocerse a sí mismo, tener conciencia de sí, tenía que saberse, pero en ese saberse se vio como si fuese algo aparte de su creador y pensó inocentemente que estaba separado de él. Y ahí tuvo un momento de eureka. Todo fue un inocente error. Y seguramente algo que ocurrió cuando mi hija Isa tenía como 3 años tuvo que ver con ese momento de eureka que tuve. Un día le tomé una foto y cuando la revelamos, cosa que todavía se hacía en aquel entonces, la llamé amorosamente para mostrársela y ella se acercó con una sonrisa feliz. Pero cuando se vio a sí misma, sin nadie a su lado, su rostro cambió y rompió a llorar, reclamándome que cómo pude haberla dejado sola. ¿Cómo pude haber hecho eso? Por supuesto le expliqué que yo estaba justo delante de ella tomándole la foto y que no pude aparecer en la misma porque estaba detrás de la cámara. Ella seguía llorando desconsoladamente, pero después de explicárselo todo otra vez y de mostrarle con ejemplos lo que pasó, finalmente lo entendió y todo su dolor desapareció. La sonrisa feliz volvió a reaparecer en su rostro. Nunca olvidé ese episodio y siento que se volvió la base de la revelación o santo entendimiento que luego me llegó de que el error original fue tan solo un inocente error, como el que tuvo mi hija aquí al verse en la foto sin nadie a su lado. Creyó que en efecto estaba sola. El entendimiento de que todo fue un inocente error me llenó de tanto regocijo que daba saltos, sintiendo que finalmente había encontrado la respuesta al enigma más grande que había. Todo ello reafirmó mi comprensión de que lo que Dios creó es perfecto, pleno, eterno y bueno como Él, y que su Hijo siempre fue y sigue siendo inocente. Es necesario recalcar que el error original, la idea de que uno puede estar separado de Dios, necesita corregirse en el mismo nivel en el que tuvo lugar. Intentar corregir
los efectos de dicho error es como intentar apagar un incendio echándole agua a las llamas en vez de al origen del fuego. La sensación de carencia que experimentamos aquí surgió como resultado de ese error, pues a partir de entonces el hijo se percibió a sí mismo como alguien necesitado. Por supuesto, eso no es cierto, pues sigue siendo el bien amado hijo de su padre, quien compartió con él todo lo que es suyo y todo lo que es real es suyo. Él solo desea que su hijo entienda que nunca perdió su inocencia y que el pecado que cree haber cometido nunca tuvo lugar. Cada vez que recuerdo que todo fue un inocente error, vuelvo a mi dicha. Recuerdo la promesa que de antaño nos hicieron el Padre y la que nosotros le hicimos a Él. Siento la integridad que es mi herencia por ser su creación y doy gracias por todos los atributos con los que Él dotó a su amado Hijo. La culpa deja de ejercer atracción, pues en el estado en el que nos encontramos no nos damos cuenta de que la culpa nos atrae. De hecho, se puede decir que es la culpa la que nos hace caer, pero basta con recordar que todo fue un inocente error para que la dicha me envuelva y pueda decir con certeza que solo cosas buenas y dichosas vienen en camino para mí, para los seres que amo y para toda cosa viviente, pues esa es la voluntad de Dios. Cuando te parezca ver alguna forma distorsionada del error original, tratando de atemorizarte, di únicamente: Dios es amor, y el miedo no forma parte de él, y desaparecerá. Texto 18, epígrafe 171. 12. El segundo error. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores están contenidos, encerraba también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Texto 26, epígrafe 535. El curso cita el pasaje de la Biblia en el que se dice que sobre Adán se abatió un sueño profundo, pero añade que en ninguna parte de la Biblia se hace mención a que Adán haya despertado. Y esto es cierto, no hay referencia en ninguna parte de la Biblia a que Adán haya despierto. Cuando el hijo creyó que había pecado al pensar que se había separado de su padre, se sintió solo y ahí mismo surgió el miedo, y su mente literalmente se dividió en dos. Esa es la llamada caída, la separación, y fue justo en ese momento cuando sobre él se abatió ese profundo sueño del que habla la Biblia. Y en ese profundo sueño soñó con la separación, pues la idea de la separación ya estaba en su mente. El hecho mismo de que el curso cita dicho pasaje y agregue que en ninguna parte de la Biblia se hace mención a que Adán haya despertado, fue suficiente para que la importancia de este hecho no me pase desapercibida. Por lo tanto, lo que esto me llevó a entender es que Adán sigue soñando y que nosotros, o bien estamos en un sueño soñando a nuestra vez, un sueño de separación, al igual que él, o bien somos conjuntamente el Adán. Al final, lo que he podido entender es que ambas cosas son ciertas. Mas si el primer error fue una inocente equivocación, ¿de dónde salió la condición de venganza en la que vivimos aquí? Vamos a explorar esto. La creación del Hijo tuvo lugar después de que el Padre y el Hijo prometieran amarse eternamente y que el Hijo sería tan perfecto como su Padre, pues nunca podría estar separado de él. El Hijo no recuerda que le contestó: sí, Padre, si bien nació como resultado de esa promesa. El Padre cumplirá su promesa y el Hijo la suya, pues sigue siendo tal como fue creado. De manera que el Hijo fue creado con el entendimiento de que siempre estaría unido y por ende identificado con su Padre. Ahora, el Hijo de Dios durmiente, creyéndose separado, pero siendo fiel a su naturaleza, está unido e identificado con el ego,
que fue su propia invención. El curso nos dice que en el sueño, el soñador se hizo a sí mismo, pero lo que hizo se volvió contra él y asumió el papel de creador suyo, tal como él mismo había hecho. Podría decirse que este error de identificación se debe a la integridad que como hijo de Dios él posee, que aún en el sueño se identifica con lo que cree que es su creador, al que posteriormente también le hizo una promesa de fidelidad. Incluso en su error manifiesta su grandeza de la que forma parte. Un día, cuando tenía 4 años, mientras me encontraba sentada en unos peldaños que daban al patio trasero de la casa de mis abuelos, de repente oí una voz extraña y áspera que me dijo: «Ve y asusta a Aurora, y si me obedeces te prometo que nunca estarás sola». Aurora era mi abuela materna y yo la amaba. Aún así, titubeé por unos segundos, mas por la razón que fuese, algo en mí se resistió y no lo hice. No recuerdo mucho más de lo que pasó después de negarme a obedecer, pero nunca me he olvidado de este episodio. Lo interesante de esta historia es que esa voz me prometió que si la obedecía, nunca estaría sola. Mas la condición de solo únicamente puede darse en la separación, y es obvio que no forma parte de nuestra verdad, por lo que nos resulta intolerable, y el ego lo sabe. He llegado incluso a pensar que en algún momento el ego le había pedido algo parecido a todo el mundo, y les ha hecho la misma promesa. Y por los actos no amorosos que hacemos, estoy convencida de que en algún punto elegimos obedecerle y entramos en acuerdo con él. Luego nos olvidamos de que le dimos nuestro consentimiento, pero podemos igualmente retirarlo, y sé que algún día lo haremos. La condición de solo en la que se vive en el sueño es ajena a nuestra unicidad. Todos aquí andamos buscando la unión, y la buscaremos en relaciones especiales, en grupos particulares, en partidos políticos, en equipos deportivos, entre otros, intentando sentirnos parte de o de unión con algo, lo que es natural, pues es imposible no querer estar unidos. Y buscaremos hasta que algún día entendamos que todos somos uno y que la unicidad es nuestra verdadera condición. Volviendo al tema del error original, antes de entender que este había sido tan solo un inocente error, traté por varios años de encontrarlo dentro de mí, pues el curso insiste en que hay que ir al momento en que dicho error tuvo lugar y allí corregirlo, ya que tratar de corregir los efectos del mismo es una pérdida de tiempo, pues solo la causa puede corregirse de manera que debe producir efectos. Así que me propuse encontrarlo. Me sentaba y le daba instrucciones a mi mente para que me llevara directamente hasta él. Finalmente, después de semanas de tener estas sesiones, me topé con algo que pensé que podía ser el error original o lo más cerca al mismo que había encontrado en mi búsqueda, y ese algo fue la soberbia. Me quedé de piedra. Esa soberbia era el ego mismo, y no había en él ni la más mínima pizca de amor. Por el contrario, era puro miedo, algo feo y grotesco. Sin embargo, ahora, después de entender que el primer error fue inocente, pienso que lo que encontré es algo que es inherente al segundo error. La soberbia es la base de la desmedida importancia personal, la trama de la película que vivimos aquí en el sueño y la que nos hace descalificar a otros para ser nosotros, en comparación mejores o más que ellos. La soberbia nos impide rendir honor allí donde éste es meritorio. La soberbia es orgullo y nos ciega hasta tal punto que incluso podemos llegar a matar. Cuando el hijo le pidió a su padre un favor especial, como dice el curso, él no podía entender lo que su hijo le pedía, pero sí que lo que ello fuese no lo haría feliz, y no lo complació. Y su hijo, en un arrebato de soberbia y de rabia, construyó el mundo físico con la intención de que el padre no pudiese entrar allí y donde esconderse de él y ocultar su culpa.
Pero lo que entendí y lo que me llenó de alegría es que todo esto, incluyendo la petición de un favor especial y la construcción de un mundo físico y por ende de limitación, solo tuvo lugar en el sueño profundo en el que el Hijo se encontraba. Nunca tuvo lugar en la realidad. El curso afirma que todos los errores proceden del error original. Y esto es cierto, pues sin el error original, el segundo y todos los demás que le habían seguido no hubiesen podido darse. El curso afirma que todos los errores proceden del error original. Y esto es cierto, pues sin el error original, el segundo y todos los demás que le han seguido no hubiesen podido darse. Pero a mi entender, el primero fue inocente. Más desde el segundo en adelante, todos han tenido lugar en el sueño de separación, venganza y ataque en el que el Hijo cree encontrarse, aunque no en la realidad. Y si no tuvo lugar en la realidad, no tuvo lugar en absoluto. Esto nuevamente reconfirma la eterna inocencia del Hijo. Es por eso por lo que todo se puede perdonar, pues todo lo que es ajeno al Padre y al Hijo no existe en el reino de Dios. Ninguna parte del Hijo pudo pecar o cometer un acto que fuese en contra de la única voluntad que existe, ni antes ni después del sueño. Adán es el hijo durmiente, pero aunque duerme, su padre lo sigue amando y conserva su eterna verdad y su eterna inocencia intactas. Todo lo que sucede en sueños es ilusorio y por lo tanto siempre nos resultará ininteligible, mas no porque nos falte inteligencia, sino porque no es real. Son tantas las veces que decimos de sucesos que ocurren en el mundo, es que no me cabe en la cabeza, y es que no lo puedo entender, y cosas por el estilo. Y así es, no podemos entender la locura, la demencia que percibimos aquí. Tan solo estamos capacitados para entender lo que es verdad. Adán sigue soñando y nosotros, que estamos en un sueño de separación y culpa, soñamos a nuestra vez un sueño de separación y culpa, pero aún más, el mundo que percibimos es ese mismo sueño, el cual hemos proyectado y ahora lo vemos como algo que está allá afuera. En su sueño, Adán cree que fue expulsado del Edén por el pecado cometido. Sin embargo, es como un niño pequeño que está confundido, pero que sigue siendo inocente. El Hijo de Dios durmiente es el fragmento de la mente de Cristo en el que el pensamiento no amoroso tuvo lugar, que entonces se desprendió de dicha mente, pero en ese fragmento está contenida la memoria de toda la mente de la que forma parte. Al igual que un holograma contiene el todo del que forma parte, cada uno de nosotros contiene en su mente recta la memoria de nuestra verdad, pues el Espíritu Santo mora ahí y es en su mente donde se encuentra dicha memoria. Pero la mente de Dios es una y la de Cristo también. Y lo mismo ocurre con la mente del Hijo, con la del Hijo durmiente, el Adán, y con la nuestra. Y aunque estamos aquí soñando, nuestra mente sigue siendo parte de la mente de Cristo, que es parte de la mente de Dios. La mente errada no existe en la mente de Dios ni en la de Cristo, pero es parte de nuestra mente. Y cuando se hayan enviado de todo lo que no merece estar allí, automáticamente se restaurará su unidad con la mente indivisa y una. El Hijo durmiente despertará de su sueño y mantendrá la promesa original, la que le hizo su padre, pues se dará cuenta de que ha estado siendo fiel a algo que él mismo inventó, pero que no tiene existencia real, pues no fue co-creado con el Padre. El Hijo y el Padre siguen unidos y no tienen ni la más remota idea de lo que aquí ocurre. Recuerda que el curso afirma que el error original se corrigió de inmediato y que no afectó para nada en la realidad. Y se puede corregir porque fue completamente inocente. Así que, para resumir, el ego fue una invención del Hijo durmiente que en su sueño se hizo a sí mismo, pero lo que hizo se volvió contra él y asumió el papel de creador suyo, en el que ahora el Hijo se identifica.
Desde la confusión en la que está, le pidió al padre que hiciera la separación real. El padre no podía entender lo que su hijo le pedía, pero sí que ello no le haría feliz, y se negó a complacerlo. En un acto de soberbia, el hijo construyó el mundo físico, el de los cuerpos y de las cosas separadas, el mundo de las limitaciones. Este acto deliberado y a sabiendas nacido de la confusión de identidad es lo que yo llamo el segundo error, pues, por así decirlo, un decidido acto de venganza. Pero el mismo tan solo tuvo lugar en el sueño, no en la realidad. Y por ende podemos también decir que nunca ocurrió. La eterna inocencia del Hijo de Dios permanece incólume. Pero incluso aquí, en el mundo físico, la pequeña chispa sigue encendida en nosotros. Y nuestra mente, aunque dividida, sigue siendo parte de la mente de Cristo y conserva la memoria de quién es nuestro Creador. Así que el plan del Hijo durmiente de ocultarse del Padre no funcionó. Dios no está aquí en un sentido literal, asevera el curso. De estarlo, el estado de separación sería eterno. Pero si está en nuestra mente, y no importa cuántos sueños sigamos urdiendo, Él seguirá estando ahí. El falso yo, la imagen de sí mismo que el Hijo cree ser, es el que fue engendrado con el ego. Es como si el falso yo fuese el resultado de la unión entre el Hijo de Dios durmiente y el ego. Y esta es la base de la ambivalencia que sentimos con respecto a todo y a nosotros mismos, y por lo que pensamos que somos un ser dividido y en conflicto. Pero solo somos lo que heredamos del Hijo durmiente, que aún dormido sigue siendo tal como Dios lo creó. La respuesta al sueño de dolor, sufrimiento y muerte fue el sueño feliz que el curso afirma que el Cristo ya soñó para nosotros. Esta fue la solución más benigna, pues dado que el Hijo soñaba, podía entonces ser inspirado a soñar un sueño distinto, un sueño que fuese feliz. Y todos llegaremos a soñar ese sueño feliz con Cristo, pues esa es la voluntad de Dios y la nuestra. Tenemos acceso a ese sueño, pues es paralelo al sueño de separación y muerte que ahora estamos teniendo. No podemos despertar la realidad desde el sueño en el que estamos ahora. Solo podemos hacerlo desde el sueño feliz. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que alcanzar.